Muchas personas creen en X religión, otros creen en la ciencia, otros creen en la filosofía. ¿En quién hay que creer? Bueno, mucha gente ha puesto su esperanza en otros hombres como Buda, Mahoma o algún filósofo por ahí, y han puesto todo su corazón en el creer en lo que estas personas dicen. En la Biblia vienen tres casos que humanamente no se pueden resolver, pero hay una persona que lo resuelve. En esa persona sí hay que poner la esperanza, porque al hacer estos tres milagros está mostrando que tiene toda potestad. Le estoy hablando de Marcos capítulo 5. Es uno de tantos ejemplos que vienen en la palabra de Dios, pero para muestra un botón. ¿Y qué botón? Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 que Jesús fue a la zona de los Gadarenos, a Gadara, y cuando se bajó de la barca, vino a él un hombre que tenía espíritu de demonio, estaba poseído, estaba endemoniado, a tal grado que dice que vivía en los sepulcros y día y noche andaba gritando y violentamente, y muchos quisieron sosegarlo y lo encadenaban, pero él con gran fuerza desmenuzaba las cadenas. Ve el nivel de posesión que tenía esta persona. El Señor expulsó a ese demonio, pero antes de hacerlo les preguntó: ¿cómo se llaman? Y ellos dijeron: legión, porque somos muchos. Una legión son 10 grupos de soldados romanos de 600 soldados de élite. Una legión de demonios es equivalente a eso, a 6000 demonios. Esto era lo que tenía esta persona, y por eso esa gran fuerza que demostraba, esa gran violencia. Dice que de día y de noche él se hería con piedras, pero ahora viene Jesús. Nadie había podido domar a esta persona porque era en el ámbito espiritual. Viene Jesús y los demonios gritan: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Vea lo que ellos saben, que lo que les sigue, el juicio, la condenación eterna, el lago de fuego y azufre. Pero ellos sabían que todavía no era el tiempo, y le reclamaron al Señor que por qué había venido antes de tiempo a atormentarlos, porque Jesús es el Rey del cielo y el Rey de la tierra y el Rey de los demonios y el Rey de los ángeles y el Rey de todo. Y estos demonios lo sabían. ¿Y saben qué hicieron? No querían salir porque a los demonios no les gusta estar fuera de un cuerpo. Por lo menos en un cuerpo de un animal quisieran estar. Y le ruegan a Jesús y le dicen: denos permiso de ir a aquel hato de cerdos. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? Les dio permiso. ¿Qué significa esto? Que Él es el Rey de todo. En ese hay que poner nuestra esperanza, nuestra vida. Vean qué nivel de milagro. Dice que esta persona quedó totalmente libre y después más bien quería seguir al Señor. Los demonios, conforme al permiso que Jesús les dio, fueron a poseer aquel hato de cerdos, y una vez poseídos, porque ellos tenían hambre de muerte, de dar muerte a alguien, no lo habían logrado con este humano, con este gadareno, porque Dios tenía un propósito con él. Pero a los cerdos sí les fue mal. Se fueron a un despeñadero y se ahogaron en el mar. 2000 demonios lograron eso. Bueno, esto es lo que Jesús puede hacer. Y es apenas una pincelada de su poder, una muestra de su poder. Yo pregunto: ¿podrá Mahoma, Buda o todos esos hombres juntos, podrá la ciencia hacer eso? No. Está limitado el ser humano para hacer las cosas que solo Cristo puede hacer. En Él es el que hay que poner nuestra confianza y nuestra fe, en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene también otro milagro en Marcos capítulo 5, porque son tres milagros los que vienen registrados ahí. Hay una mujer que hacía 12 años tenía un flujo de sangre
y había visitado a muchos médicos y había gastado todo su dinero invirtiéndolo en su salud, pero nadie había podido hacer nada por ella. ¿Por qué? Porque esta enfermedad iba más allá del alcance del ser humano. Al igual que en nuestro presente, hay enfermedades incurables donde la ciencia, con todo su poder, no ha podido llegar a soluciones para el ser humano. Esta mujer tenía algo que iba más allá del alcance de la medicina de aquel entonces. Y había gastado todo, había invertido mucho, tenía 12 años de padecer de ese flujo de sangre. La vida está en la sangre y ella lo que tenía era un flujo de vida. Estaba a punto de morir esta mujer. Tomó fuerzas de la debilidad, como la última carta, y seguramente había escuchado a Jesús. Entonces ella, con todo su esfuerzo, fue aún luchando contra las leyes de aquel entonces, que decía que ella no podía acercarse a nadie porque estaba inmunda por lo que tenía. Pero ella no respetó eso, prefirió jugársela y gastar el último cartucho que tenía para beneficiarse a sí misma, y llegó y tocó el manto de Jesús. ¿Saben qué pasó cuando tocó a Jesús? Tocó al autor de la vida, y Jesús dejó que saliese de él esa virtud, y después dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían: Señor, ¿preguntas quién te ha tocado si está la multitud apretándote? Y el Señor dijo: no, alguien me ha tocado. Es que lo tocaron con fe. Fue un toque de esperanza. Fue un toque donde esta mujer puso toda su fe, y lo que tocó fue simplemente el borde del manto de la vestidura de Jesús. Inmediatamente quedó sana. Esto es lo que puede hacer Jesús. Yo le pregunto: ¿qué ser humano puede curar algo incurable? Jesús está mostrando que Él es más que el hijo del carpintero, más que un ser humano. Está mostrando que Él es el verbo de Dios hecho carne. Y Jesucristo está todos los días con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y puede sanarnos, si tenemos fe, de cualquier enfermedad, aun cuando ésta sea incurable. Jesús dijo: al que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria al Señor. Entonces vemos que el Señor tiene potestad sobre los demonios, pero también tiene potestad sobre toda enfermedad, porque su nombre es sobre todo nombre. No importa el nombre que tenga una enfermedad, el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de Jesucristo está por encima de cualquier enfermedad. Si puedes creer, puedes recibir un milagro del Señor, porque el Señor resucitó entre los muertos y está a favor de todo aquel que le crea, para mostrar su poder. Gloria al Señor. Un tercer milagro que encontramos ahí, y muestra la capacidad y sobre quién estamos creyendo, que no es cualquier hombrecito, no es una nación. En estos tiempos de pandemia vemos cómo el mundo se ha arrodillado porque un virus nos ha atacado a todo el planeta. No tenemos poder ni contra un virus en este momento. ¿Cómo creer en la política? ¿Cómo creer en las potencias? ¿Cómo creer en el ser humano? Pongamos nuestra esperanza en aquel que un día dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en Cristo Jesús. Apuesta todo a creer en Jesús, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 11, como dice toda la Escritura: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que creyó en Mahoma, el que creyó en Buda, el que creyó en la ciencia, en la filosofía o en X doctrina, será defraudado al final de su vida. Pero el que puso su mirada en Cristo Jesús, el que puso su esperanza en el Hijo de Dios, el que puso todo su corazón en creer en aquel hijo del carpintero que vino hace 2000 años, no será defraudado.
Un tercer milagro hizo el Señor en Marcos capítulo 5. Lo hizo resucitando a una niña. Porque saben que Jesús tiene poder sobre la muerte. ¿Qué hombre puede hacer eso? Por más dinero que tenga, por más multimillonario que tenga, no podrá añadir un día de vida con todo el dinero que invierta. Pero viene Jesús, el cual es el Rey de la vida y Rey de la muerte, y dice que Él venció al imperio de la muerte, que es un ángel, el ángel de la muerte, fue vencido. ¿Sabe cuándo lo venció? Cuando Jesús murió. Dice un pasaje bíblico: mi muerte fue tu muerte. Eso se lo dijo el Señor a la muerte. Jesús venció sobre la muerte porque Él se levantó entre los muertos, pero antes de hacer eso, dio muestras, resucitó a varias personas, resucitó a Lázaro, resucitó a un joven. Y en Marcos capítulo 5, el Señor está resucitando a la hija de Jairo. Gloria al Señor. Y le dice, la gente se burlaba porque el Señor decía: no, ella está dormida. Ella está simplemente dormida, pero el Señor sabía lo que iba a hacer, y la gente decía: este hombre está loco porque ya esta niña murió. Y Jesús no dejó que nadie entrase a la casa donde estaba esta niñita fallecida, solamente tres de sus discípulos y la madre y el padre de esta niña, y le dijo: Talita Kumi, que significa: a ti te digo, levántate. ¿Saben qué pasó? La niña resucitó. En ese sí vale la pena creer. En ese sí vale la pena invertir toda la vida. Porque después de la muerte, al único que veremos no es a fulano ni a sutano, no es a san no sé qué, a santa no sé qué. No, al único que veremos después de la muerte, si hemos creído en Cristo Jesús, es a Él. Veremos su rostro. Ese rostro que un día fue crucificado, un día le pusieron una corona de espinas, pero al tercer día, conforme a las escrituras, resucitó. Uno puede analizar mucho más este pasaje. El Señor hizo 3 milagros poderosísimos que estaban más allá del alcance de las personas. Una resurrección nadie la puede hacer, una enfermedad incurable tampoco, expulsar 2000, 6000 o los que sean de demonios de una persona, solo con el poder de Dios se puede hacer en el nombre de Jesús. En ese hemos creído nosotros. Vean que uno puede analizar más. Les decía, el Señor hizo, y pongan atención a esto que le voy a decir, con esto del mal llamado matrimonio igualitario. El Señor sanó a un hombre en este pasaje, y sanó a una mujer, y sanó a una niña. La familia. Esos son los representantes de una familia: papá, mamá e hijos. Lo demás no es de Dios. Y ahí es donde Dios opera. Le digo algo más acerca de este pasaje, porque tal vez usted dice: yo quisiera ver ese tipo de milagros en mi vida. Y los podemos ver, porque el Señor envió su Espíritu Santo, el cual está en la tierra, y tiene todo el poder para hacer cualquier cosa conforme a la fe de los hijos de Dios. Dice que en este pasaje de Marcos capítulo 5, donde 3 personas recibieron un gran milagro de Dios. Uno recibió un milagro en el espíritu, porque los demonios poseen el espíritu de la persona. Una mujer recibió en su cuerpo físico, y Jairo recibió un milagro en sus emociones porque su hija había muerto. Entonces vemos como el Señor sana en espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor por eso. No importa en el área que tú estés dañado, ahí el Señor puede hacer. Si estás dañado en las emociones porque pasó algo, por un duelo, porque te han dañado en el pasado y tus emociones están dolidas, heridas, el Señor puede sanar tus emociones. Pero si es físicamente que tienes una dolencia, que tienes una enfermedad, aunque sea hereditaria, ahí el Señor puede actuar. O si fuese algo espiritual también, ahí el Señor hace pedazos los demonios cuando uno puede creer.
Le digo algo más que hicieron estas tres personas que recibieron un milagro, este hombre, esta mujer y Jairo. Si usted revisa el pasaje de Marcos capítulo 5, los tres, escuche, los tres se postraron delante del Señor. ¿Quieres recibir un milagro del Señor? Entrégale la vida, ponga toda su esperanza en Él y adórelo porque solo Él es digno de adoración. Y cuando se adora a Dios, suceden cosas poderosísimas. Dios te bendiga.